Los dos vídeos, hice un vídeo sobre filosofía, que bueno, se pusieron como locos, no sé, debe tener 700,000 vídeos, visualizaciones ya, ahora les digo cuántas, pero han hecho una cantidad de comentarios enormes, porque los filósofos se ponen furiosos, se ponen como la loca. Si no convenzo a Mauricio Mauricio es malvado, no, él hay que pegarle, ay, maldito. Y entonces, bien, y repiten lo mismo todos, porque no se leen entre ellos. O sea, cuando alguien quiere comentar algo, no ve los comentarios a ver si ya lo dijo otro. No, ellos van y lo dicen. El punto es que no se leen entre ellos y eso me aburre muchísimo porque de pronto a veces me veo contestando lo mismo 10 veces. Entonces primero es, no, la ciencia es la filosofía es la madre de las ciencias. No, no es, y ya lo he demostrado y lo hemos explicado, pero a ti te da igual. Te lo dijeron y lo repites porque es guay, ¿no? Y porque crees que al repetirlo tú es verdad, sobre todo si lo dijo alguien que consideres relevante. No entendieron nunca el vídeo. El vídeo era, sabemos que hay filósofos que dijeron cosas que nos celebran muchísimo, pero esos mismos filósofos dijeron cosas que son tremendamente estúpidas. Los que nos venden filosofía hoy, aquí, ahora, en 2026, eligen estos y dicen que son buenas ideas, pero luego estas o no las mencionan o dicen que son malas ideas, pero nunca nos dicen cómo saben cuáles son buenas ideas y cuáles son malas ideas. Luego procedí a poner una serie de ejemplos para darles pie a que me contestaran. ¿Por qué te gusta la dialéctica de Sócrates, pero no te gusta que Sócrates sea antidemócrata? ¿Cómo decides que es mejor usar la dialéctica que ser antidemócrata? ¿Por qué no crees que haya que ser antidemócrata como lo dijo Sócrates? O racista como Kant, etcétera, etcétera. Son los ejemplos que puse unos cuantos ejemplos. No, tú le estás encontrando contradicciones. Ya, sé que las hay, tú explícame cómo las resuelves. Mi pregunta es cómo las resuelves. Lo mismo 1000 veces. Pero hay uno, que le llamo el filósofo furioso y perdido, que me dio pie a reflexionar sobre cómo es que la filosofía se trata de apoderar de toda la experiencia humana para situarse arrogantemente como el punto culminante del pensamiento humano. Einstein, tanto. Bueno, pero como Einstein leía filosofía, tiene cosas buenas. Maxwell, bah. Darwin, bah. No. Y me lo dijo de una manera clarísima y por lo tanto lo quiero compartir con ustedes. Porque soy raro. Y este señor, no se lo aventó, da exactamente igual. Jordan, Rubiano, Spartan, 176. Los que se sienten espartanos siempre son especialitos. Para que la ciencia de Mauricio funcione, empezamos así, dices tú, no, espera, no es mi ciencia, no es por nada, ya me gustaría, no, hombre, pero no, ni la hice yo, ni me pertenece, ni mucho menos. Simplemente soy un periodista científico que cuento las historias de la ciencia. Para que la ciencia de Mauricio funcione, tiene que aceptar por decreto, no por experimento, ciertas premisas filosóficas. 1. Realismo ontológico, que existe un mundo externo fuera de nuestra mente. 2. Inteligibilidad, que ese mundo es racional y puede ser comprendido por la lógica humana. 3. Principio de causalidad, que a todo efecto le precede una causa. Sí. Antes de que el primer científico encendiera un mechero, ¿no dices que un mechero es un encendedor, como le decimos en otros lugares? Entonces ya tuvieron que ocurrir un montón de cosas de la ciencia. No fue el primer científico el que encendió un mechero, pero bueno, tuvo que aceptar que sus sentidos no le mentían y que el universo sigue una lógica matemática. Fíjate lo que implica esto. Alguien le tuvo que plantear que sus sentidos no le mentían y que el universo sigue una lógica matemática. Era un filósofo el que se lo vino a decir y le dijo, ¿y? Ninguna de estas dos cosas se demuestra en un laboratorio. Bueno, sí, pero eso da igual. Se aceptan en el seminario de filosofía. La ciencia es el uso de la razón, pero la validez de la razón es un préstamo que la filosofía le hizo a la ciencia y que nunca le ha devuelto. No estoy atacando a la ciencia. No, hombre, no, que va. Solo al cientificismo, que como hemos contado aquí en el vídeo de cientificismo que don Jordan Rubiano no se ha molestado en ir a ver, cientificismo no existe. No hay nadie que sea cientificista. No hay nadie que te diga que está en el extremo de que solo la ciencia es válida, que es lo que se plantean los filósofos para tener un hombre de paja al cual golpear.
Por otra parte, te recuerdo que el método científico no cayó del cielo ni se descubrió bajo una roca, fue diseñado por filósofos como Francis Bacon. Francis Bacon estaba reaccionando en contra de lo que decía la filosofía, y René Descartes, que René Descartes también estaba reaccionando en contra de eso y estaba usando las matemáticas. La ciencia es en esencia una filosofía que decidió especializarse. Bueno, lo que dices después ya me da igual. Pero voy a cómo se apropian de la experiencia. Vamos a ponernos allí, mira. Un niño nace. Y más o menos al momento de nacer, incluso quizás un poco antes, pero sin duda alguna para los 3, 4 años, sabe que hay un mundo externo fuera de su mente. Y se cae y se pega en la cabeza, pero algo le pegó en la cabeza, ¿no? Está fuera de él. Y luego su perrito, cuando lo acaricia al perrito que está fuera, su mamá le da leche que viene de fuera para adentro, y hace frío fuera, hace calor afuera, en fin, la experiencia del niño es su relación permanente con el mundo externo, ¿no? Todo lo que hacemos parte de esta base. 2. Inteligibilidad, que ese mundo es racional y puede ser comprendido por la lógica humana. Vuelvo al niño. El niño se da cuenta que si mete el dedo donde quema, quema. Puede comprender que quema y no volver a meter el dedo. Pero luego otras cosas no queman. Otras cosas que queman porque estuvieron con el fuego. El niño se va dando cuenta que curiosamente el mundo tiene orden y puede ser comprendido. Y lo empieza a comprender y a explotar. Y lo mismo, de la mano de eso va el principio de la causalidad, que a todo efecto le precede una causa. Pues sí, ¿no? Un niño que acaba de nacer empieza a darse cuenta que lloro, me dan teta. ¡Oh, qué bien! ¿Quién inventó esto? Está buenísimo. ¡Guau! Teta. Bien. Me duele aquí abajo, me estoy rozando porque tengo ácido del pis y la caca. ¡Ay, vienen y me limpian! Bien, guay. Me limpian. Bien. Hay un efecto y una causa. Me meto la comida en la boca, sabe bien. ¡Ay, qué bien! Bueno. Esa es la experiencia humana. Pero no, los filósofos te dicen que eso lo descubrieron ellos. Mira, lo que en realidad, y es que apoderarse de esa experiencia humana básica, estoy hablando de hasta los 2 años de edad, requiere tener unos huevazos. Mira, al paso del tiempo y de la historia, y una vez que ya comieron porque empíricamente aprendieron a cultivar y a domesticar animalitos que luego te podías poner en el plato, hubo gente, filósofos, que pensaron, ¿qué tal que todo está en nuestra mente? Puede haber un mundo, puede ser que no exista el mundo fuera de nuestra mente y que todo sea una alucinación que nos hacemos nosotros en la cabeza. Uy, qué interesante. Es interesante, sin duda alguna. Y a partir de ese momento se dividen en 2 corrientes que existen hasta el día de hoy. Los materialistas, que dicen, bueno, no, el mundo externo está allí, pero bueno, tengo que demostrarlo y argumentarlo. No tienes que experimentarlo. No, tengo que analizarlo. Necesito categorías filosóficas para esto. Y los idealistas que te dicen, no, la realidad no existe o la realidad no es constante, la vas inventando. Que eso no lo dicen idealistas del siglo VI antes de la era común, sino que lo dicen los postestructuralistas de hoy, los seguidores de Foucault y Judith Butler y Derrida y Lacan y Baudrillard y toda esta gente. Que la realidad la creas con el discurso, cuando tú te la inventas, que te la vas imaginando. Como dicen, no existía ¿qué era lo que no existía? La tuberculosis en tiempos de Ramsés II, porque el bacilo de la tuberculosis solo lo descubrió Koch a finales del siglo XIX. Entonces Ramsés no murió de tuberculosis. Un científico analiza, encuentra bacilos de la tuberculosis allí, encuentra todos los síntomas de la tuberculosis, te dice, no, sí murió de tuberculosis. Y viene un filósofo y te dice, ¡no! ¿Cómo te lo vas a tomar en serio? Del mismo modo, ese filósofo dijo, el mundo puede ser comprendido por la lógica humana. ¿Qué tal que no fuera comprendido? ¿Qué tal que las leyes de la física no fueran coherentes? No fueran continuas, constantes, que son las características más interesantes del universo, sino variables, ¿no? Hoy el agua está hecha de hidrógeno y oxígeno, mañana está hecha
de azufre y pedos de ángel, y pasado mañana esté hecha de caspa de hadas y de cromo, ¿no? ¡Oh! Sería un problema que el agua fuera así. Pero entonces no la podríamos entender, pero curiosamente sí la podemos entender. ¿Es inteligible el mundo? No. Y entonces se vuelven a dividir. Están los que dicen, sí, el mundo es inteligible. No, el mundo siempre es un misterio. Ya, pero la realidad sigue siendo que hasta donde sabemos y podemos experimentar todos los días, también en los laboratorios, mi querido Jordan Rubiano Spartan, el mundo puede ser comprendido. Podemos comprender, pero no es una conclusión filosófica. La duda ante eso es de los filósofos y el pelearse por eso es de los filósofos. Los seres humanos normales comprendemos que la lógica nos da las claves para entender el universo y lo hemos demostrado comprendiendo el universo a través de la experiencia y de los métodos de la ciencia y antes de ellos del empirismo un poco más burdo. Por eso ustedes nunca mencionan a Eratóstenes, por ejemplo, en sus carreras, en sus estudios de filosofía, en sus clases de filosofía. Lo comentaba yo, a mí Eratóstenes o Arquímedes o la parte matemática de Pitágoras no me los enseñaron en la clase de filosofía, me los enseñaron en la clase de física, en la clase de matemáticas. ¡Lógico! Y nunca me enseñaron a los ingenieros romanos y con los años cuando yo he descubierto, ¿y qué me dices? No, Terencio. Espera, pero es que has visto de lo que eran capaces los ingenieros romanos, de hacer un túnel recto bajo una puta montaña, de hacer un acueducto con la inclinación exacta para que no se desborde, pero lleve agua de un lugar a otro lejísimos. Pero te das cuenta de lo que era capaz la ingeniería romana, que te vas a Roma y te metes al Panteón y miras esa cúpula hecha con cemento sin sostén. Y te quedas mirando el Panteón de Agripa y sientes que el alma se te sale por el óculo al centro del Panteón de Agripa y dices, ¿por qué nadie me contó que los romanos podían hacer esto? No, bueno, es que ellos eran herederos de la filosofía griega. Come on. Y tercero, principio de causalidad, que a todo efecto le precede una causa. Sí, eso lo sabe uno desde niño. Pero luego aparecieron unos filósofos que dijeron, imagínate que hubiera efectos sin causa. Qué interesante, a ver cómo va eso. Ahora nos dividimos en dos, los que dicen que las causas, los efectos tienen causas, y otros que dicen que no, que hay efectos que no tienen causa, como Dios. Esa es la filosofía teológica, ¿no? Es el primer motor incausado. Sí, pero el que llegáramos a las tres primeras conclusiones que te parecen tan relevantes no fue un regalo que la filosofía le hizo a la ciencia, fue simple y sencillamente la experiencia cotidiana que todos tenemos y que tratando de seguirla hasta sus últimas consecuencias acabas descubriendo la teoría de la relatividad y la cuántica, que tú no entiendes. Pero al decir que eso lo inventó la filosofía y que solo porque le puso nombre, que probablemente sí le puso nombre, en algunos casos le ponen, en otros no, la filosofía es asunto de palabras, no lo olvidemos. Eso se convierte en un regalo que la filosofía le hizo a la ciencia y que ésta nunca le ha devuelto. ¡Ay! Es una visión infantil, pacata, poco rigurosa, de una arrogancia absolutamente increíble y se aplica a muchas cuestiones que han sido asunto de debate filosófico. Debate filosófico que nunca llega a ningún lado porque siempre se dividen en campos y luego te enseñan los dos campos como si los dos fueran verdad. Cuando les preguntas, bueno, ¿cuál es realidad? ¿Qué es real? ¿El materialismo o el idealismo? No sé. La clase de filosofía no llega a tanto. Yo te estoy enseñando las doctrinas filosóficas, ya, pero ¿hay una que sea verdadera o hay alguna que no? ¿O qué parte de cuál, cómo sé? No, eso ya no es asunto mío. Yo solo vengo a decir que todo es filosofía y que los filósofos más merecemos y poco nos dan. Deberíamos gobernar el mundo, como dijeron Aristóteles y otros, y deberíamos, por supuesto, recibir sueldos mucho mayores por sentarnos a pensar en nuestro cubículo. En serio, sí se finalizaba Jordan. Tu confianza en la ciencia no se basta en un hecho empírico. Mira, sino en un presupuesto metafísico. Fíjate, mi confianza en la física, en lo físico, se basa en la metafísica, que es aquello que no existe porque está más allá de la física.
un presupuesto metafísico que no puedes probar en un laboratorio. Y luego termina con esto, demuestra nuevamente cómo la filosofía siempre trabaja con la palabra, no con los hechos, sino con el rejuego de las palabras. ¿Sabes cuál es el principio que sostiene a la ciencia? Y entonces se va. Es un juego retórico muy simple. Si yo te hago una pregunta, después de darte clases de todo, te dejo una pregunta para que tú la respondas, cualquier respuesta que tú des será refutada por mí, yo ya lo sé. ¿Sabes qué es la esencia de la democracia? Ah, ¿verdad? Entonces tú me dices, no, pero la esencia de la democracia pues es la participación de todos en el gobierno. Ah, no, y eso es refutable. Jugando a las palabras es refutable. Yo le podría responder fácilmente. El principio que sostiene la ciencia es el principio de inteligibilidad. Sabemos que podemos entender el universo porque hay efectos y causas y porque hay un universo material fuera de nosotros. Es lo mismo que dijiste. Pero al dejar la pregunta, mañana la puedes refutar cualquier respuesta que dé yo. El principio que sostiene la ciencia es el empirismo, el principio que sostiene la ciencia es la verificación independiente de las afirmaciones, el principio que sostiene la ciencia es la capacidad de predicción, lo que sea. ¿Por qué? Porque al dejar la pregunta sin respuesta tuya, puedes refutar cualquier respuesta de otro, y eso es una trampa retórica vieja. Entre filósofo y sofista cada vez hay menos.